Colosenses capítulo 4, versículos del 7 al 18. Escribe Pablo, ya acabando con su carta: Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contará todo lo que sucede aquí. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Jesús, al que llamamos Justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios, y qué consuelo han sido para mí. Les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione, y les da la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en Laodicea y en Hierápolis. Les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en Laodicea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en Laodicea para que ellos también puedan leerla, y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. Además, díganle a Arquipo: asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Firmo mi propio saludo de puño y letra, Pablo. Recuerden que estoy en cadenas. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén. Al leer estas instrucciones finales y los saludos que escribe Pablo, nos damos cuenta de la enorme diversidad que caracteriza a la comunidad cristiana. Somos propensos a destacar a los apóstoles y a ciertos colaboradores más conocidos, ¿verdad? Pero en la obra del Señor tienen cabida muchas personas, no solo las que menciona aquí Pablo. Al igual que hoy en día somos propensos a dar más valor a los pastores, a los diáconos, a los que presiden la alabanza, o a los que tocan la alabanza, o a los que enseñan en la escuela bíblica dominical, y al resto como que, bueno, sí, se le puede reconocer algo, gracias, tal, pero como que se da por hecho, ¿no? No se le da tanto valor. Y sin embargo, no es eso lo que percibo en la palabra de Dios. Para Dios, toda persona es importante. Así que, aunque parezca como que al leer estos versículos como que no hay mucha relevancia para nosotros, podría decirse incluso que, bueno, son pues saludos e instrucciones finales. Aquí no hay ningún problema teológico así que podamos escarbar, ¿no? Pero no lo creo, hermanos. Yo creo que a partir de estos versículos podemos reflexionar en la importancia de la comunidad de creyentes que tiene para Dios. Y ya no solamente eso, ¿verdad? Porque aquí hay muchos nombres, pero ¿cuántas personas han quedado en el anonimato? ¿Cuántas personas han colaborado en la misión cristiana desde el principio y no son mencionados en el Nuevo Testamento? Eso no significa que Dios no los haya tenido en cuenta. De hecho, creo que si Dios hubiese mencionado a todos los hermanos que han colaborado en la obra, pues imaginaos, ¿no? Si la Biblia ya es un tocho, pues imaginaos qué grande sería la palabra de Dios, extensa. Pues bien, hermanos, comencemos con la lista. Tíquico. ¿Qué sabemos de él? Según Hechos 20, versículo 4, pertenece a alguna región de Asia, junto con Trófimo, y fue al menos acompañante de una parte del tercer viaje misionero de Pablo, pasando por Macedonia hasta Troas. Según Efesios 6, fue enviado por Pablo a Éfeso para que les informe a los hermanos sobre los asuntos que se habían dado recientemente en la misión, asunto que también menciona Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4. Y esto es también lo que comparte Pablo a los colosenses en cuanto a que lo envió a Colosas para que les dé cuenta a los hermanos. Cuentas.
No se sabe si Tíquico también fue a Creta a visitar a Tito, pero gracias a Tito 3, versículo 12, sabemos que Pablo también contaba con él para enviarlo allí. Por tanto, ¿qué podemos concluir ante la figura de Tíquico? Pues que Tíquico era un gran colaborador para Pablo. Lo tenía muy en cuenta y lo enviaba a diferentes lugares donde existían comunidades de creyentes. El apóstol menciona que junto con Tíquico también les visitará a los colosenses el hermano Onésimo, un siervo que se menciona en la carta de Filemón, documento que veremos más adelante, pero que queda claro que Pablo conoció en Roma, ya estando encarcelado y que incluso lo tiene en bastante estima, intercediendo por él delante de su amo Filemón y enviándolo en algún momento a Colosas para colaborar. A partir del versículo 10 comparte diversos saludos, como el de Aristarco, que según Hechos 20 era tesalonicense, y parece que junto con Gayo fue uno de los apresados tras el alboroto en Éfeso, aunque luego todo se disolvió. Según Hechos 27 fue uno de los colaboradores que también acompañó a Pablo en su viaje a Roma. De ahí que tenga sentido que diga en Colosenses 4 que era su compañero de prisiones. Comparte los saludos del famoso Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, el cual les abandonó en el primer viaje misionero, ¿os acordáis? Y fue el punto principal de la división para el segundo viaje misionero. Se cree que tuvo como mentor al apóstol Pedro, el cual llegó a visitarle una vez a su casa tras salir de la cárcel. ¿Recordáis cuando un ángel libera al apóstol Pedro? Pues Pedro va a una casa, y esa casa es la casa de María, la madre de Juan Marcos. Pues se cree que este hombre es el autor del Evangelio según Marcos, y que el testimonio que expresa allí en ese libro es gracias a la influencia y probablemente el tutelaje que recibió del apóstol Pedro. En cuanto a la reconciliación de Marcos con Pablo, es precioso leer 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, pues ahí ya se vio que con el paso del tiempo Pablo comprendió que Marcos estaba siendo usado por el Señor. Por supuesto, por lo expresado en Colosenses, se deduce que Marcos fue a Roma, pero no estaba preso. Es por ello por lo que Pablo les pide a los colosenses que lo reciban si al final, algún día, él pasa por allí, por Colosas. El autor menciona los saludos de otro colaborador judío llamado Jesús, también conocido como Justo, pero poco se sabe de él más allá de que está con Pablo en Roma. Al principio del libro de los Hechos se menciona a un tal Justo, no sé si recordáis, pero su otro nombre era Barsabás, y se le menciona solo porque estaban considerando el nombre, la persona que iba a ocupar el lugar del 12º apóstol, y estaban por un lado con la opción de Barsabás o Justo, y con la opción de Matías. Y cuando le echaron a suertes, al final entendieron que el Señor quería que el 12º apóstol sea Matías. Pero como digo, este que se llamaba Justo, su otro nombre era Barsabás. Sin embargo, este que se llamaba Justo, su otro nombre era Jesús, así que no es la misma persona. No obstante, es muy curioso que este hombre se llamase Jesús, aunque yo creo que la mayoría de nosotros ya hemos leído más de una vez en artículos y demás, que Jesús era un nombre muy común en aquella época. Hoy en día, pues en algunos lugares se tiene mucha reverencia, ¿no? Incluso hay pues algunas zonas, incluso algunos países donde no es muy común llamar Jesús a tu hijo. Sin embargo, por ejemplo, aquí en España pues no pasa nada, ¿no? Hasta incluso se juega con pues otras formas de llamarlo, ¿no? A Jesús, Chechu, por ejemplo, ¿no? Bien, en el versículo 12, Pablo manda saludos de una persona también muy importante para la comunidad de Colosas, Epafras. Gracias a él, Pablo obtuvo los motivos suficientes para escribir la carta a los colosenses, y se cree que era algún tipo de líder o responsable de esta comunidad, o como mínimo pertenecía a ella. De ahí que el apóstol escribía que él es uno de ellos, y les comparte que siempre Epafras estaba orando por ellos con el fin de que se cumpla la voluntad de Dios en ellos. Es más, Pablo insiste en la vocación y sensibilidad pastoral de Epafras, ya no solo por ellos, sino también por los hermanos de Laodicea y de Hierápolis, regiones cercanas a Colosas, donde seguramente llegarían copias de esta carta. De hecho, en el versículo 16, el apóstol manda que intercambien cartas con los laodicenses. Lástima que no nos haya llegado una copia de dicha carta,
Aunque bueno, nosotros no solo creemos en la inspiración de la palabra de Dios y en la iluminación que Dios nos da a la hora de leer su palabra, sino que también entendemos que el Señor ha preservado su palabra con el paso del tiempo. Por lo tanto, si esa carta dirigida a los laodicenses no se mantuvo, no se preservó con el paso de los siglos, es porque el Señor no lo vio necesario. Aunque bueno, no sé si alguno tiene quizá otra opinión diferente. Pero recordad, en este versículo se nos está diciendo que Pablo escribió una carta a los hermanos de la Odisea y obviamente esa carta no existe en la Biblia. Es decir, no la tenemos. ¿Qué dijo Pablo allí? No lo sabemos. Quizá hizo una especie de, vamos a decir, copia o paralelismo con la carta a los colosenses. Puede ser. No sería la primera vez que Pablo escribe de forma similar. Ya os dije que Gálatas para muchos teólogos es en parte como un resumen, una condensación de la carta a los romanos. Gálatas, romanos. Pues puede ser, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios ha inspirado su palabra, que Dios ilumina nuestras mentes cuando leemos su palabra y por supuesto Dios es el que ha preservado su palabra. Al igual que Él ha sido el que ha guiado a todos los colaboradores. Aquí se mencionan a otros más, al famoso Lucas, que sabemos que era médico y que es el autor del Evangelio de Lucas, también a Demas, otro colaborador del apóstol Pablo. Pero en medio de todo esto, como digo, ante este detalle debemos de quedarnos con la idea de que es Dios quien preserva a los suyos y también su palabra. Bueno, ya llegando casi al final, vemos en el versículo 17 que el apóstol Pablo comparte un toque de atención para Arquipo, el cual fue llamado por el Señor para realizar un ministerio y parece, según lo que escribe aquí Pablo, que todavía no ha dado los pasos necesarios para llevarlo a cabo. Gracias a este simple comentario, hermanos, podemos contrastar versículos y deducir que el tal Filemón, que leeremos más adelante, es de la comunidad probablemente de Colosas o de alguna región cercana, es decir, de la Odisea o de Hierápolis. Por tanto, también podemos deducir que el Onésimo que sale en la carta de Filemón es el mismo Onésimo que aquí el apóstol Pablo está mencionando. Y por tanto, este Arquipo, que parece que había tomado compromiso delante de Dios, pero que todavía no lo había llevado a cabo, es el mismo Arquipo que aparece en la carta a Filemón. Dicho todo esto, el apóstol Pablo remarca que la carta es de su autoría, que él mismo la ha escrito. Ruega que le tengan presente. Se sobreentiende, pues, en oración, por cuanto se encuentra en prisión, y les da la bendición final. Pues bien, hermanos, tras concluir estos últimos versículos de la carta a los colosenses y ver cómo el apóstol Pablo invierte tiempo en compartir y reconocer la colaboración de los diferentes hermanos, ¿cómo no hacer retrospectiva y dar gracias a Dios por cada uno de vosotros? Porque sí, lo sé. Seguramente, pues alguno de vosotros dirá, pero ¿y aquí a mí qué me dice? ¿Qué me aporta que Pablo mencione a Demas, a Arquipo, a Onésimo, si ni siquiera esos nombres me gustan para mis futuros hijos o nietos? ¿Qué me aporta a mí? Pues bueno, en esta línea quedémonos con ciertos detalles del contenido, pero también con el continente. Y el continente es que el apóstol Pablo dedica tiempo a reconocer el ministerio, el acompañamiento, el apoyo que él ha recibido durante su ministerio y de forma muy especial estando en prisiones. El apóstol Pablo, gracias a Dios, no estaba solo. Estaba en prisiones, pero acompañado. Por eso es que envía saludos. Y creo que es bueno, hermanos, que en medio de nuestras diferentes necesidades sintamos esa compañía. Anita lo ha compartido, ¿verdad? Ella se ha sentido acompañada en medio de esta prueba médica, ya sea con hermanos que han podido estar con ella, ya sea con hermanos que le han escrito, ya sea con hermanos que le han llamado. Y seguramente otros hermanos también en medio de problemas de salud, problemas personales,
os habéis sentido en mayor o menor medida apoyados a través de saludos, a través de mensajes, a través de llamadas, a través quizá de visitas o acompañamientos, o al menos a través de un saludo, un abrazo o una oración aquí en la iglesia. ¿Y todo eso qué nos dice? Pues que somos una familia y que es importante reconocernos los unos a los otros. Hoy es el último día del año y durante este año muchas situaciones hemos vivido a nivel personal y como iglesia. Varios hermanos se han sumado a nuestra comunidad y algunos más se han comprometido y han participado en diferentes áreas. Y qué bueno que eso haya sucedido así, que sigamos enriqueciéndonos los unos a los otros, que sigamos participando en medio de nuestras responsabilidades, en medio de nuestros ministerios, en medio de nuestras actividades, también con nuestros saludos, también con nuestras oraciones, también con nuestras ofrendas. Ni qué decir que en medio de todo este año no solamente hemos visto cómo nuestros niños siguen creciendo, cómo algunos han nacido, sino que también hemos celebrado los 30 años de esta iglesia. ¿Verdad? Que no es poco. Y lo hemos cumplido gracias a Dios. Ahora afrontamos una nueva década. Una nueva década donde pues seguimos adelante con los propósitos de Dios. Pero comencemos esa década reconociendo el servicio, el tiempo, el cariño, la dedicación que todos ponemos aquí, para que todos nos nutramos de ese amor, para que todos crezcamos juntos. Ya os lo he dicho al principio, antes de comenzar con la reflexión. Hay iglesias que dan, reconocimientos a ciertos hermanos. Generalmente lo típico es dar reconocimiento, detalles, regalos a los líderes, ¿no? En algunos casos los pastores, en algunos casos también los diáconos o los líderes de alabanza. Yo no digo que eso sea malo, pero yo creo que también es bueno reconocernos a todos. Y, por supuesto, como resumen de todo eso, lo más importante es reconocer a Dios en nosotros. Porque no somos nosotros, es Dios en nosotros. O Dios con nosotros. Emmanuel, como empezó a repetir, reiterar y susurrar Anita cuando terminó su poesía. Emmanuel, Dios con nosotros. No somos nosotros. Sé que somos propensos, a apoyarnos más en aquellos que tenemos al frente, en aquellos que nos fijamos más, en aquellos que miramos más. Pero qué bueno ver que en medio de la iglesia, en medio de la misión, existen personas que están bajo el anonimato, pero que son importantes, hermanos. Nosotros somos el resultado de todo lo que diferentes hermanos han contribuido a lo largo de la historia. Y por supuesto todo eso es por la providencia de Dios. Así que a la hora de pensar en el nuevo año que vamos a comenzar en unas horas, pensemos en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en todo lo que Él puede hacer si seguimos creyendo en Él más y más y le pedimos, Señor, aumentanos nuestra fe. Ayúdanos a seguir cumpliendo tu voluntad, tus propósitos, no los nuestros. Por supuesto, en la práctica nos planteamos propósitos, como también lo ha sugerido Anita y Ricardo, ¿no? ¿Cuáles son vuestros propósitos para este nuevo año? Pues habrán propósitos más comunes, propósitos quizá aparentemente inalcanzables, pero en medio de todo ello, intentad aseguraros de que sean propósitos de Dios. Que vuestros intereses, vuestras metas, vuestros objetivos coincidan con los intereses, las metas y los objetivos de Dios. Porque cuando eso es así, todo va, como dice la expresión, como la seda. Todo va sobre ruedas. Que no quiere decir que no haya turbulencias, que no quiere decir que no haya dificultades. Quiere decir que vamos camino hacia la verdadera meta, Cristo. A la hora de leer estos versículos de instrucciones finales y saludos de Pablo y de reconocimiento de los colaboradores en medio de la misión, pues quizá a alguno le resulte difícil pensar en Cristo.
Pero ya os lo dije cuando comenzamos con el libro de los Hechos. Comúnmente se llama Hechos de los Apóstoles. Y si nosotros de verdad hemos integrado en nuestro ser, hemos comprendido que no somos nosotros, sino que es Él, ese título es maravilloso. Pero si por alguno quizá le ha quedado todavía la idea de que Dios no está en mí, sino que es una parte de mí, a esas personas les digo, ese libro no es Hechos de los Apóstoles, ese libro es Hechos del Espíritu del Señor en los apóstoles, en sus siervos, en sus hijos. La autoría es de Cristo, no nuestra. El mérito es suyo, no nuestro. Así que si alguno le ayuda en su narrativa comprender más y más de que ya no somos nosotros, sino que es Dios en nosotros, pues que empiece a llamar el libro de los Hechos del Espíritu de Cristo en los apóstoles. Pero aquellos que ya hayan entendido que no son los apóstoles, sino Dios, que no son los diáconos, sino Dios, que no son los siervos y misioneros, sino Dios, que no es el que lleva la alabanza o el que hace esto o el que predica, el que enseña a los niños o aquel o el otro, sino Dios en nosotros. Pues estupendo, habéis entendido el Evangelio. Nígate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesús. ¿Lo habréis entendido? Qué bueno, ya con eso está todo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, está todo. ¿Qué problemas tengo? Estoy completo en Él. Pero es cierto que a lo largo de este año estoy casi seguro que muchos de vosotros habréis experimentado momentos de tristeza, de angustia, de duda. Yo también. Y me he dado cuenta de que eso generalmente sucede porque hay momentos en nuestra vida en los que no nos centramos en Dios, sino en nosotros. No sabéis la paz que puede haber en nuestro corazón cuando entendemos que Dios está en nosotros, que ya no soy yo, que es Él. No es solamente una frase, hermanos, no es solamente un versículo, es la verdad. El problema es que también somos pecadores. El problema es que somos olvidadizos. El problema es que a veces queremos ser yo y no Dios. Y cuando comienza esa reivindicación del yo en nuestro día a día, ahí comienzan los problemas. ¿Quiere decir eso que estando en Cristo, lleno del Espíritu Santo, no van a haber dificultades? Por supuesto que no. ¿Quién estuvo más lleno del Espíritu Santo que Cristo? Y pasó penurias, pasó dificultades. Pero en medio de ellas fue fortalecido. En medio de ellas llegó a la meta. En medio de ellas llegó hasta la cruz. Y gracias a su muerte y resurrección, nosotros tenemos también victoria. Así que está claro que ahora comienza un año más donde tenemos que luchar con nuestro ego. Porque el ego, el yo, va a estar ahí constantemente. Mi turno. Dios no, yo. Siempre. Hasta que estemos en su presencia. Pero no temáis. En el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Él está ahí. Las herramientas están ahí. Su Espíritu está con nosotros. Esforcémonos por ser llenos de su Espíritu. Fijaos cómo esta carta nos muestra una vez más uno de los mayores errores quizá o problemas que tuvo el apóstol Pablo, Juan Marcos. Y aquí, junto con lo que escribió a Timoteo, es un reconocimiento de que lo que él pensaba que era una persona de tropiezo, de problemas, al final fue tan útil para el Señor que incluso el Señor lo usó para escribir su Evangelio. Que además, recordad, aunque en el Nuevo Testamento el primer libro que aparece es Mateo, se considera que el primer libro escrito fue Marcos,
que el Evangelio, vamos a decir, que se dio a conocer antes fue el Evangelio según Marcos, no el de Mateo. Fue luego el de Mateo, el de Lucas, y se considera que el último fue el de Juan. Fijaos qué se le habrá pasado por la cabeza a Pablo al haber considerado al principio que Marcos era un falso colaborador o una persona con la cual no podría contar, y luego no solamente da testimonio de él, no solamente le dice a Timoteo, me es útil para el ministerio, sino que incluso escribió un evangelio. Pero por él, no. Por Pedro, tampoco. Por el Señor. La gloria siempre es para el Señor. ¿Qué hará el Señor a través de nosotros? Pues cojamos las palomitas y esperemos. No, participemos. Porque Dios quiere que lo hagamos. Que no solamente seamos aquí personas que contemplen, telespectadores. No, Él quiere personas que participen, que vivan, que compartan. Así que, hermanos, muchas gracias. Gracias a todos y cada uno de vosotros. A todos los que habéis formado parte de esta comunidad. A todos los que habéis estado orando los unos por los otros durante este año. A todos los que habéis hecho el esfuerzo, seguramente en días de enfermedad, o de frío, o de mucho calor, o de lo que sea, de sueño quizá, para venir aquí un viernes o un domingo, para adorar juntos, para saludarnos, para darnos quizá una palmada en la espalda o un abrazo, unas palabras de cariño, de afecto. Gracias a todos y cada uno de vosotros que habéis dedicado tiempo también a prepararos en medio de las actividades, tanto en la alabanza como en la presidencia, la oración, mantenimiento, limpieza, la obra social, todo lo que nos ha permitido hacer el Señor a través de la obra social, ¿verdad? En medio de Ucrania, en medio de Cuba, en medio de Marruecos, en medio de Turquía, el Señor nos ha dado la oportunidad de poder participar también ahí. ¿Qué nos esperará en el año 2024? Solo Dios lo sabe, pero que nuestras certezas sea que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, en el nombre del Señor. Amén.